Muy bien, vamos a dar gracias. Ezequiel, ¿por qué no das gracias esta tarde? Sí, claro, con gusto. Gracias te damos, Padre, por lo que tú ya has dispuesto y has servido para nosotros y para todos los que escuchan este video. Gracias te damos, Padre, porque en tu espíritu tú nos guías y vamos a recibir de ti en esta tarde, en esta noche. Te pedimos por todas las personas que están conectadas y las que no se han conectado aún y los que lo van a escuchar, que toques sus corazones y que ellos estén listos para recibir de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hemos estado incursionando en el asunto de aprender a vivir en la naturaleza divina de una manera práctica, aplicada a nuestro diario hacer y en los testimonios y en la vivencia. Lo hermoso de esto es que puedas comprobar que cada uno estamos comprobando la realidad de Dios en nosotros. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues, en primer lugar, nos lleva a una vida que ya no puede ser afectada por las cosas terrenales. Y para algunos esto ya empieza a tener sentido y para otros quizá todavía lo veamos muy lejos. Pero Dios siempre trabaja en fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces Él siempre inicia diciéndote, te invito a que seas igualito a Jesús. Bueno, ninguno de nosotros entiende qué es ser igualito a Jesús. Pero Él nos da esta capacidad de creerle y empezamos a ser invitados a caminar. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Sí, a movernos. Y recuerda que cuando empiezas a caminar, te acercas a algo y te alejas de algo, ¿cierto? Te alejas de tu punto de partida y te acercas a tu punto de destino. Entonces, esto te pinta un cuadro que es muy sencillo, muy claro, del proceso de nuestra transformación. Cada paso de fe que nos atrevemos a dar, nos aleja de la condición humana y nos acerca a la plenitud divina. Pero es muy importante tener claros esos dos puntos. La condición humana habla de esclavitud, habla de incapacidad, habla de corrupción, habla de temporalidad, de inseguridad, de confusión, y podemos seguir poniéndole adjetivos, ¿no? La plenitud divina habla de el absoluto de lo que Dios es. Y por lo tanto, nos habla de que nuestro Padre Abba nos ha invitado a vivir lo que Él es, siendo uno con Él, de manera plena o absoluta. Entonces, Jesús es el camino. Y hoy vamos a entendernos caminando al camino. ¿Sí? No en el camino, sino caminando al camino. Porque es un camino vivo. Es el único camino vivo que existe. Siendo que Jesús es el camino,
podemos entender por qué es que Él se hizo hombre, por qué Él tomó la forma de, no solamente de un ser humano, pero de un siervo dentro del esquema humano. Él no vino a ser uno de los grandes poderosos de la tierra, sino vino en un esquema, en un contexto muy humilde, rodeado de todas las contrariedades que puedas imaginarte. Y lo hizo con el propósito de perdón, estoy buscando a Juan Pablo porque él está grabando la sesión y si él no está, pues no se está grabando. Aquí estoy, Chris, quizás de repente me Bueno, desaparezco, pero... yo no te veo en la pantalla, pero aquí estás, perfecto, ya, se me quita la idea. Por fe estás aquí. No te veo, pero aquí estás. Jesús entonces está en este esquema opuesto a todos los conceptos humanos de que Él sea alguien importante, de que Él sea el Hijo de Dios, de que Él sea el dueño del universo, de que Él sea el creador de todas las cosas. O sea, imagínate cómo concilias esa personalidad del verbo que nos describe el Espíritu Santo en Juan capítulo 1, con esta criatura que nace fuera del matrimonio, a una familia humanamente hablando insignificante, sin ninguna riqueza, ni reconocimiento, ni influencia, etcétera, etcétera. Pero uno de los propósitos más importantes de que Jesús haya hecho eso, y está descrito en Filipenses el capítulo 2, donde dice que Él se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo. Es para que el camino que Él es no deje nadie afuera. ¿Sí? Si el camino que Jesús es hubiera empezado en algún otro nivel, entonces los que estaban por debajo de ese nivel, pues Él no sería camino para ellos. ¿Me explico? Porque si Él hubiera nacido a la riqueza, a la opulencia y a todo eso, pues no sería el camino para aquellos que están destitutos. Pero cuando dice se humilló hasta lo sumo, quiere decir ya ese es el tope de la humillación. Ya no te puedes humillar más, ya no puedes ir más abajo. No hay más abajo. Lo hizo para hacer el camino de todos. Y entonces, desde allí, él experimentó quebranto, menosprecio, desprecio, rechazo. Y todo lo que, o sea, Jesús vivió en sí mismo lo peor de lo peor, no por hacerlo Él, sino por estar expuesto a... Imagínate lo que quiere decir la matanza de los niños de 2 años para abajo en Belén. ¿Sí? Todo eso hecho en su contra. Y por eso Isaías le describe como varón de dolores, experimentado en quebranto.
Le veremos como raíz de tierra seca, en el cual no hay ningún atractivo. Y dijo, le tendremos por abatido y por rechazado por Dios, porque no era concebible en el contexto religioso, meritorio, que si tú andabas bien con Dios te pudieran pasar cosas así. Entonces, hoy el asunto es entender, conocer al camino que Jesús es y poder ubicarte en el camino que Jesús es y saber que Él ya anduvo, por eso Él hizo el camino, Él es el camino. Y para cuando tú y yo pasamos por lo que tenemos que pasar, Él ya anduvo allí. Él no solamente ya anduvo allí, sino que Él se volvió el camino por el cual tú caminas. Ahora, esto tiene implicaciones enormes, enormes, porque cuando en tu corazón y en mi corazón caiga esta verdad y entendamos que cuando tus ojos ven algo, tus pies van, estoy hablando de tu ser como en total, no tu cuerpo va sobre alguna calle, pero tu corazón, tu espíritu, tu ser está andando sobre el camino que Jesús es. Si estás en fe, estás caminando a Jesús, ¿sí? ¿Y a dónde te conduce Jesús? Aquí viene la parte fabulosa o maravillosa, más que fabulosa, porque fabulosa realmente quiere decir que es una fábula, ¿no? Pero maravillosa. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el destino del camino que Jesús es el Padre. Y tenemos que entender ese destino. Se trata de Jesús nos permite venir a ser uno con el Padre como Él es uno con el Padre. Ese es el destino, ¿sí? No solamente como cuando vas a la casa del abuelo, ¿no? Pues ya llegaste a la casa del abuelo y ahí está el abuelo y lo saludas y lo abrazas y ya. No, el camino al Padre te lleva a ser uno con Dios. Y es allí donde vives a Dios. Es allí donde participas de todo lo que Él es. Es allí donde experimentas la vida de hijo. Pero no puedes llegar allí porque te das cuenta cómo dice Jesús. Nadie, o sea, está hablando de un absoluto. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, hay que hacerle caso, ¿no? ¿Les parece? Hay que hacerle caso y entonces tenemos que aprender a caminar el camino que Jesús es. Porque de otra forma no vienes al Padre. Y de la manera más sencilla que podemos hablar de esto es, en primer lugar, entender que este camino es vivo y es vivificante. O sea, a diferencia de todos los demás caminos que son estáticos y son, sí, te llevan de un punto A a un punto B o por muchos puntos, lo que sea, pero es todo lo que hacen, decirte por dónde irte,
y tú te transportas, Jesús te transporta. Este es un camino vivo. Si aprendes a caminarlo, no avanzas hacia el Padre porque tú te esfuerces y corras, sino avanzas porque tú aprendes a permitirle a Jesús llevarte a. Y Él te vivifica. Y por eso es que para Jesús su tiempo aquí en la tierra fue no solamente su ministerio, su misión no era solamente la cruz. El libro de Hebreos dice que Él fue probado en todo y tentado en todo igual que nosotros. Y que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo cual, dice, puede ser un fiel y sumo sacerdote de todos aquellos que participan de la salvación porque tiene misericordia de ellos. Puede compadecerse de nosotros, puesto que Él, cuando tú estás en un horno de fuego, cuando las cosas aquí en la tierra te acosan, Él es el camino provisto para que en todas esas cosas tú vengas al Padre. Y aquí ocurre algo muy hermoso, porque yo de chamaco, cuando aprendí Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pues el concepto que se me quedó aquí en la cabeza fue, bueno, Jesús es el camino al cielo, y algún día me voy a ir al cielo, y allá está Dios Padre, ¿no? Y quedó eso como una cuestión de, ok, Jesús sirve para el día en que yo me vaya de aquí de la tierra. Pero de ahí en fuera, pues quién sabe, no se aplica a lo que estoy viviendo ahorita. Lo que estamos hablando esta noche es completamente opuesto a ese paradigma, a esa manera de ver las cosas. Jesús es el camino que me permite ser uno con el Padre ahora y todo el tiempo. Sí, entonces, si estoy enfrentando una crisis, la voluntad de mi Padre es que yo no viva esa crisis humanamente, sino que yo viva esa situación divinamente. Solamente hay una manera de vivirlo divinamente y es siendo uno con Dios, viviendo a Dios. Pues, ¿cómo puedo fusionarme con Dios en lo que tengo enfrente para vivirlo divinamente? Jesús es el camino. El camino del punto A es donde yo estoy y el punto B es el Padre. ¿Te das cuenta? Y entonces, si yo todavía temo cosas, Abba no tiene temor, porque Él es amor y en el perfecto amor no hay temor. Pues la voluntad de Dios es que yo deje de temer y venga y viva amor. Pero aquí hay una distancia. Yo todavía temo, Dios no teme. Hay una distancia, ¿lo ves? Jesús es el camino para que yo venga al Padre. Entonces, esto es algo que involucra a Jesús
en todas las cosas de tu vida. ¿Sí? Él ya fue expuesto en su propia experiencia a todo, absolutamente todo, y yo le creo a Dios cuando él dice, fue probado en todo, fue tentado en todo, pues le creo a Dios todo. O sea, no hay nada más que pueda haber que Jesús no haya sido expuesto a durante su tiempo aquí en la tierra. Entonces, de allí, donde yo todavía no sé vivir a Dios en estas cosas, Jesús ya estuvo en donde yo me encuentre. Y Él es el camino que me lleva al Padre. Me encanta esta descripción, esta manera de conocer a Jesús, porque en mi corazón destruye el concepto de que yo tengo que ver cómo le hago para llegar al Padre. Y me hace saber que no, está provisto. Que por esto es que en la Escritura vez tras vez se me dice que estoy en Cristo. Y ahora me toca aprender a caminar el camino que Jesús es. Finalmente, ¿cómo hago eso? ¿Cómo camino el camino que Jesús es? En fe. Si a Jesús como hermano mayor le encanta enseñar a sus hermanos menores. Yo soy miembro de una familia de 8 hermanos y hermanas. Y los mayorcitos siempre tienen la responsabilidad de enseñarle a los menorcitos. Jesús, como el hijo mayor, se deleita. De hecho, sin él no habría familia divina. Sin él no seríamos hijos. Él es, en ese aspecto también, el camino al Padre. Porque sin él no habría adopción, no seríamos hijos. Entonces el hermano mayor de esta familia se invierte. En el libro de Hebreos otra vez dice, sabiendo que había de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué hizo? Dio su vida. Juan capítulo 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad y por ellos yo también me santifico. Juan capítulo 14, voy pues a la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes. Regresamos a Hebreos, donde dice que Jesús intercede por nosotros de día y de noche. Y luego dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, el punto de todas estas referencias que el Espíritu Santo nos da es que le permitamos mostrarnos el corazón de nuestro hermano mayor, el motivo de nuestro hermano mayor, el carácter de nuestro hermano mayor, el anhelo de nuestro hermano mayor. Isaías 53 dice, después que habla del sacrificio de Jesús, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Sabes cuál es ese fruto? Mejor dicho, ¿quién es ese fruto? Tú y yo. Entonces puedes entender a Jesús como camino. Aquí está el Padre, aquí estoy yo. Todavía no puedo ser absolutamente uno con Él. ¿Quién está en medio?
¿sí? ¿Quién puede extenderse hasta donde estoy y decir, camina? Tu destino es el Padre. A mí me parece maravilloso conocer a Jesús en este servicio constante a sus hermanos. Como todo lo demás que nos ha sido dado, tenemos que aprender a recibirle en esta función. Tenemos que aprender a permitirle hacer su trabajo. En Mateo 11 Jesús dice, ven a mí y yo te haré descansar. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, nuestro llamado es a ser hijos, hechos conformes a la semejanza de Jesús. Y Él no se nos anda escondiendo para que no vengamos a ser como Él es, sino que Él está invertido, repito, de día y de noche, en ver que tú y yo tengamos acceso y nos sepamos seguros y veamos la cercanía que tenemos con nuestro Padre y aprendamos a ser uno con Él. Esta es una característica maravillosa de la naturaleza divina. No hay protagonismo. No hay disensiones porque nadie quiere sobresalir. El Padre no busca sobresalir sobre el Hijo no busca sobresalir sobre el Padre, el Espíritu Santo no busca sobresalir por su cuenta. Y esto permite la existencia de un uno perfecto. Esto en torno es lo que va a convencer al mundo. En las palabras de Jesús, de la legitimidad de su verdad, cuando en nosotros, la raza humana, pueda ver lo mismo, pueda vernos siendo uno con Dios. Entonces, mi amado hermano, de eso se trata nuestra estancia aquí. ¿Te das cuenta? No de un lejano o cercano futuro en el que dejemos la tierra y nos vayamos con el Padre finalmente, sino de un constante acceso al Padre en tu espíritu. O sea, el tramo es mucho más pequeño. Es de tu corazón al Padre, que vive en tu corazón, para que seas uno con Él. Y Jesús es el mediador, es el facilitador, es el proveedor de ese camino que te une al Padre. Las acciones prácticas que te van a enseñar a vivir esto son, número uno, creerle. ¿Sí? Y creerle activamente, no de labios solamente. No podemos pertenecer al grupo del cual Dios dice, con sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que creerle
de corazón. Y cuando crees de corazón, actúas en base a eso que crees. Entonces, una vez que el Espíritu Santo me revela esto y yo recibo a Jesús para que Él sea el camino al Padre todo el tiempo, en todas las cosas, ¿qué hago? Lo camino. ¿Sí? ¿Cuántas veces te has preguntado o te has dicho, es que no sé cómo hacer esto? ¿Te ha tocado? Es que aquí no sé para dónde jalar. Bueno, eso habla de no tener en cuenta a Jesús como camino, de no reconocerle como camino. ¿Sí? Reconocerle como camino es jamás ir a eso otra vez y decir, ante esas situaciones, gracias Jesús porque eres mi camino al Padre. Llévame a Él ahora mismo. Libro de Hebreos capítulo 13 dice que corramos al trono de la gracia para obtener, y que lo hagamos con confianza, para obtener el socorro oportuno. Bueno, no puedes correr en un vacío, tiene que haber un camino que te lleve al trono de la gracia. ¿Quién crees que es ese camino? Jesús. Entonces, este es algo fundamental, importantísimo, aplicable a nuestra vida inmediatamente y permanentemente. Y por esta razón nos corresponde a cada uno aprender a caminar el camino vivo y nuevo que Jesús es. El camino de un corazón que de otra forma estaría solo, confundido, inseguro, a un corazón que ahora ya no ve hacia afuera, sino ve hacia el Padre. Y se presta a que Jesús te lleve al Padre en todo. ¿Qué te parece? Comenten que les muestre el Espíritu Santo. Parece que Marco quiere empezar. Sí, es maravilloso este camino que Jesús es. Yo fui una persona que me hice muy proactivo. Tanto mi papá como mi mamá me dejaron cosas maravillosas en mi vida. Mi papá me dejó una herencia de hambre y sed de Dios. Y mi mamá me dio pues un espíritu de lucha, de tesón, de perseverancia, de trabajo, que ella adquirió de mi abuela materna, que sacó adelante 4 hijos, viuda, y entonces mi mamá me dejó esa manera de pensar, de actuar, y por la historia que viví, muy caótica de mis padres en mi infancia, yo me volví pues un niño bueno, estudioso,
que hacía todas mis tareas, y eso me llevó a trabajar, cuando empecé a trabajar muy proactivamente y a prosperar económicamente, y más adelante a independizarme y poner mi empresa ahí. Y cuando quebré mi despacho que tenía, empecé a buscar muy intensamente a Dios, y lo encontré. Lo encontré el 7 de enero del 93, más bien Él me encontró a mí. Pero yo venía con esa inercia de querer hacer cosas para Dios, y oyendo mis oraciones, me decidió quitarme mi tener y mi hacer para demostrarme que Él me amaba por mi ser. Entonces, bueno, debido a eso, pues he pasado periodos largos y sin trabajo, y en su maravillosa provisión y de acuerdo a sus promesas, Dios me ha sostenido maravillosamente. Y ahora, prácticamente ciego, y con 2 años y medio sin trabajo, Dios está trayendo a mi vida la posibilidad de tener clientes sin ver, de tener. Dios me está dando el mensaje: mira, tú no vas a hacer nada, yo lo voy a hacer todo. Y para que veas que no vas a hacer nada, te voy a dejar sin la posibilidad de que hagas algo, para que veas que yo lo voy a hacer todo, ¿no? Ese es el mensaje que estoy recibiendo ahorita de Dios. Y bueno, Dios está armando algo maravilloso, un equipo de trabajo, pero está yendo más allá, en el lado de la familia. Pues yo me dediqué a trabajar. A partir de que me independicé, hice un mal acuerdo con mi esposa. Le dije: tú te vas a encargar de los hijos y yo me voy a encargar de trabajar bien duro. Y ella estuvo de acuerdo. Entonces, en ese camino, pues abandoné a mi esposa y a mis hijos para dedicarme a trabajar y, según esto, a ganar dinero. Y me hice un proveedor de la casa, y pues abandoné a mi familia. Y ahora Dios está haciendo algo maravilloso en este tiempo, porque la manera como he estado sobreviviendo en estos 2 años y medio es que mis hijos decidieron hacerse cargo de los gastos de la casa. Pero uno de mis hijos, mi hijo menor, que ha sido el hijo con el que más conflictos he tenido. O sea, tengo 2 hijos, uno que ha sido muy cariñoso y amable y, digamos, dócil, y otro hijo que ha sido rebelde. Este hijo que ha sido rebelde, los 2 estuvieron trabajando en buenas empresas, estudiaron sus carreras, hicieron maestrías, y ahora mi hijo menor, que hizo toda una carrera en el campo de empresas aseguradoras, pero en áreas de sistemas, de procesos. Hace como 3 o 4 meses lo
lo convencieron de que se saliera del trabajo y renunciara para ponerlo a vender seguros en la empresa donde estaba trabajando. Y él no se le ocurrió acudir a mí para pedirme consejo o mi opinión, ¿no? Entonces, resulta que ahora está pasando aceite, está teniendo problemas económicos. Y en este proceso en el que estoy ahorita, donde Dios me está trayendo la posibilidad de tener ingresos después de tanto tiempo, Dios puso en mi corazón el invitarlo a colaborar conmigo, ayudándome a atender a estos clientes que están asomando la cabecita. Y me acordé de este pasaje de Malaquías que dice que hablando de Juan el Bautista, él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿no? Entonces estoy viendo que Dios está haciendo algo maravilloso con esto que está pues gestándose. Yo todavía no lo veo realizado, ni mucho menos, pero se está gestando una cosa muy hermosa en esta posibilidad que existe de que mi hijo quiera y acepte colaborar con nosotros en el despacho, ¿no? Tengo un colaborador que me ha estado ayudando y ya estamos planeando esta integración, esta posible integración de mi hijo con nosotros. Entonces, y al mismo tiempo Dios está haciendo una cosa maravillosa con mi esposa que ha estado muy enojado todo este tiempo en que no he tenido ingresos y nuestros hijos han estado sosteniendo la casa. Ha estado muy, muy enojada y furiosa conmigo porque dice que estoy siendo un vividor, ¿no? Entonces el viernes pasado, no, el fin de semana fue como el domingo. Tengo un amigo que conocí en unos grupos esotéricos hace muchos años y Dios puso un cargo en mi corazón por él. Y a través de esa plática yo estoy entendiendo que ese cargo no es mío, sino que es de Jesús. Él lo ha estado buscando desde hace mucho tiempo a este hombre que no conoció a su papá. El papá los abandonó siendo él muy chico y le dejó toda la carga a la mamá, la cual lo sacó adelante a él y a su hermana. Y hace unos años hice un viaje a Guadalajara exclusivamente para invitarlo a él y a su familia a recibir a Jesús. Y no quisieron. Y en esa época él me comentó que tenía un maestro espiritual. Entendí que era un espíritu que le había dicho que desconfiara de cualquier persona que se acercara a él con una Biblia en las manos. Entonces, él no quiso recibir a Jesús. Yo entendí que él estaba caminando un camino espiritual que no era el camino de Dios. Y pues he estado orando mucho por él. Lo quiero bien, lo aprecio bastante.
Y él me escribió un correo diciéndome que había visto los videos, los dos primeros videos de las 12 escuelas de Dios y que lo habían tocado. Y entonces se abrió de una manera impresionante platicándome lo que había sido su vida en una perspectiva bastante negativa, viendo todo lo malo que había ocurrido en su vida, hablándome de su mamá, de su historia, de su trabajo, de las dificultades. Y entonces yo dejé pasar un tiempo pidiéndole a Dios que me diera palabra para él. Y finalmente ese día, parece que fue el domingo, me senté a tratar de responderle a su correo. Y el mensaje que traía yo en mente era decirle que todo estaba bien, que toda parte del plan de Dios para glorificarse en su vida, que Dios lo amaba, que lo andaba buscando desde hace mucho tiempo y que todo esto era algo positivo. Entonces me senté a escribir el correo y yo ya no veo, pero tengo un programa en la computadora que me permite leer los correos y alguna información, y a la hora de escribir, cada tecla que aprieto me va diciendo la tecla que estoy apretando. Y entonces así, de esa manera, intenté escribir ese correo con esas ideas, pero pues me equivoqué en algunas letras, traté de corregirlas, y a la mera hora se me hizo un masacote de correo, o sea, no tenía pie ni cabeza lo que estaba yo escribiendo. Y entonces yo pensé, esto es un ataque del diablo que no quiere que escriba ese correo, entonces me empeñé más. Y estuve como 2 horas y media tratando de escribir ese mensaje y orando y en una ocasión me tocó ver a una expulsión de demonios en una iglesia cristiana y había una niña delante de mí y invitaron a la gente a recibir dones de sanidad y oraron para que los que habían recibido oraran por otras personas, y en eso una niña empezó a llorar y de repente se empezó a revolcar y entonces entre 4 personas la agarramos y era una niña como 18 años y yo era en esa época una persona bastante gruesa. Entonces la niña me levantaba con un brazo, una fuerza impresionante, ¿no? Y el Ministerio de Música empezó a tocar alabanzas de guerra y se hizo una cosa bien interesante ahí en ese lado. Y los pastores expulsando al demonio y la niña decía, ay, me duele. Y luego se empezaba a burlar de nosotros y total que yo me despedí porque ya eran las 12 de la noche y tenía que llegar a casa y me enteré, finalmente expulsaron al demonio ese. Bueno, entonces estaba yo tratando de repetir ese esquema y luchando contra el demonio que no me dejaba escribir el correo para mi amigo, pero acabé después de 2 horas y media frustrado y decidí borrar todo y apagar la computadora, y era como la 1 de la mañana y me fui a acostar. Y al otro día, en la mañana, en la madrugada, Dios me empezó a hablar y me empezó a decir lo que Él quería que le escribiera a mi amigo. Y fue maravilloso darme cuenta que no había estado yo luchando contra el demonio, que había estado luchando contra papá.
porque él no quería que yo le escribiera lo que yo le quería escribir, sino quería que le escribiera lo que él le quería escribir, el mensaje que él le quería dar. Y fue maravilloso comprender todo esto. Entonces, al otro día, después de desayunar, le pedí a mi esposa que me ayudara a escribir un correo. Y entonces ella, que está muy reacia a todo lo que yo hago, aceptó a regañadientes. Y cuando se dio cuenta que estaba yo escribiéndole a mi amigo y que estaba escribiéndole un correo relacionado con Dios, no, se puso pero furiosa, ¿no? Y no quería, y dijo de groserías y todo. Pero finalmente le dicté el correo tal y como Abba me lo había puesto en la mente, y mi esposa pues colaboró y escuchó lo que Dios le quiso decir a mi amigo, ¿no? Los versículos bíblicos que Dios trajo a mi mente y todo esto, ¿no? Entonces, al otro día Juan Pablo nos manda por WhatsApp un video de 4 minutos que se llama ¿Tienes espíritu de vida o espíritu de muerte? Y cuando lo leí me di cuenta de que Dios quería que se lo compartiera, y entonces ya se lo envié a mi amigo. Y cuando él lo recibió, él pensó que el mensaje era el título de si tienes espíritu de vida o espíritu de muerte, y me contestó, no, está muy fregativo y me trae así bien amolado, dice, pero hoy hubo un cambio, hoy me dejó en paz. Y entonces Dios me reveló que había visto el título, pero no había visto el video. Entonces le escribí y le dije, oye, ¿y viste el video que viene abajo? Y entonces al rato me contestó, recién ahora lo estoy viendo. Entonces yo me doy cuenta de cómo Dios está haciendo todo este trabajo, que no es nada que yo esté haciendo, que todo lo está haciendo Él, y que es el camino que Jesús está permitiéndome caminar con Él para las gentes que Él anda buscando y en las cuales se quiere glorificar. Y yo le veo una gloria muy maravillosa con este trabajo que Dios está haciendo. Y no sé si los enredé con lo que he dicho, pero esto es lo que estoy viviendo. Estoy caminando el camino que Jesús me está trayendo y estoy maravillado con lo que estoy viviendo. Gracias. Perdonen si me extendí mucho. Marco, gracias. Aquí tenemos a un hombre que está atreviéndose a caminar a Jesús en contra de, o sea, en un contexto que de otra forma sería terrible y que de hecho en años anteriores tenía a Marco ya casi destruido, ¿no? En la forma en que él se veía, en la manera en que él estaba viviendo, y empieza a aprender a creerle a Dios y a permitirle a Dios hacerlo hijo, y empieza a descubrir que en él en efecto vive Jesús y vive el Padre. Y bueno, está ocurriendo esto que estamos hablando el día de hoy. Jesús es el camino que me lleva al Padre aquí adentro. ¿Sí? Entonces, estos testimonios que nos ha hablado Marco hoy, espero que el Espíritu Santo te lleve a ver la función de Jesús en estos eventos, ¿sí? Y cómo se camina a Jesús, cómo se camina el camino que Jesús es en cada una de estas situaciones.
Ha habido ocasiones, y lo voy a decir, Marco, porque sé que te interesa el bien de todos los hermanos, pero ha habido ocasiones en que Marco no ha sabido caminar a Jesús. y ante las provocaciones o algo, pum, se agarra y le entra al ruedo, ¿no? Y las cosas no salen bien, no ocurren las cosas divinas. No le permitimos al Padre hacer sus obras. Pero conforme él continúa aprendiendo y en un contexto pues maravilloso, porque esta incapacidad de visión física pudiera, igual como le pasó a Jesús, ¿no? Jesús era perseguido y la gente decía, ¿cómo puede estar Dios con él? Y mira, en la cruz le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿No es cierto? O sea, burlándose de su fe, burlándose de Jesús. Y vamos a ser expuestos a situaciones diferentes maneras, y estamos viviendo cada uno oportunidades de conocer al Padre en estas vivencias que están ya en nuestro contexto. Entonces, gracias, Marco, por todo esto que has compartido y por el aprendizaje que estás teniendo. Quiero mencionar para todos nosotros que una característica de Dios es que Él nunca te llama a algo que no está listo. ¿Sí? Y que un ejemplo es el camino que era requerido para que Israel pasara el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Estaba oculto a los ojos de todos, pero ahí estaba ya el camino. Porque el día que Dios iba a traer a Israel allí, a ese punto A, el punto que parecía el final ante los ojos humanos, tenían el mar a sus espaldas y Faraón y el desierto enfrente de ellos. Pues parecía que estaban atrapados, pero no de parte de Dios. De parte de Dios el camino ahí estaba. Pero si no se involucra a Dios, el camino no se descubre. ¿Te das cuenta? Entonces, Moisés, que había estado siendo enseñado a creerle a Dios, siendo enseñado a seguir la guianza de Dios en todo su proceder, llega a este punto y Dios le dice, dile al pueblo que se esté quieto y que conozcan que yo soy Dios. ¿Qué te parece eso? Me parece un consejo maravilloso para ti y para mí. Aprender a caminar el camino que Jesús es nos lleva a no estar todos alborotados a ver cómo le vamos a hacer en esto o en aquello, sino en dar gracias y decir, Padre, gracias porque si yo estoy aquí, tú ya proveíste la salida. Eso dice la Escritura. Él nunca va a permitir que seas tentado en algo más allá de lo que puedes soportar, sino que en toda tentación Dios también ya proveyó la salida. Bueno, para que haya salida tiene que haber camino. Jesús es ese camino. Entonces es importantísimo esto que estamos escuchando, pudiéramos escucharlo como, bueno, a ver, ¿de qué está hablando este Marco, no? Ya se fue para acá, ya se fue para allá, pero de lo que nos está hablando es en todas estas situaciones, está conociéndose como hijo provisto y viendo a Dios hacer cosas que nadie esperaba. Así que por eso es que a nosotros no nos corresponde decir, le voy a hacer así y le voy a hacer así.
y mucho menos decirle a Dios, ayúdame a hacer como como yo quiero que salgan las cosas, que es la oración típica de todos, ¿no? Dame esto, dame aquello, dale por acá, dale por allá, espérate. Si el contrato, el pacto no es que Dios se vuelva tu mozo y te haga todos los mandados, o se vuelve genio de la botellita de Aladino, ¿no? Para que te cumpla todos tus deseos. El pacto es que tú vivas la vida de Jesús, la vida de hijo, y que seas uno con el Padre, y que de esa manera puedas venir a ser heredero de Dios y participes en su naturaleza de todo su reino. Entonces, me encanta. Jesús es el camino que aprendemos a caminar. ¿Quién más quiere compartirnos algo esta noche al respecto? Iván, adelante. Gracias. Para mí me hace un eco enorme porque Dios me había estado hablando algo así, ¿no? Y la parte donde lo ligo es donde Jesús habla de ese camino como el camino angosto, ¿no? Y Él es ese camino, pues. Y lo que me había estado hablando Dios en específico, pues, es la parte de donde yo estaba viendo mi punto de partida, es la barca, ¿no? Todos conocemos, pues, la historia de cuando todos estaban en la barca y de repente se asustan porque ven a un fantasma. Ellos, está descrito así en las escrituras, ¿no? Pensaron que era un fantasma porque vieron una figura en medio de la noche y la tormenta caminando sobre el mar, ¿no? Y de repente, pues todos se asustan, pero pues Pedro dice, pues ¿quién eres, no? Y le dice, soy Jesús, no tenga miedo, ¿no? Y Pedro le dice, bueno, si eres tú, di que yo vaya a ti, ¿no? Todos conocemos esa historia. Pues bien, Dios me habló de, ok, el punto de partida del que se habló ahorita, pues Dios me lo mostró como la barca, ¿no? Y pues a Jesús me lo mostró como mi realidad divina. Y mi punto de partida, pues, desde donde yo como Iván Hernández enfrento las circunstancias, la vida. Y Dios me dijo, pues cuando tú la vives en crisis, pues la estás enfrentando solo, la estás enfrentando como humano, la estás enfrentando en la naturaleza en la que veniste a este mundo. Pero te invito a que vengas a mí, ¿no? A la realidad en la que yo existo. Porque pues ahí es diferente. Entonces, cuando yo escuché eso en mi corazón, pues yo le dije, ok, sí te veo a ti viviendo esta circunstancia, ¿no? De manera diferente a como yo la estoy viviendo. Pues lo estoy viviendo en crisis, la estoy viviendo en aflicción. Y como hemos aprendido, pues sí, tú has dicho que este es el mundo de la aflicción, pero nunca dijiste que yo tenía que ir afligido. Y si estoy afligido es porque no lo estoy viviendo en la realidad divina. Entonces di que yo vaya a ti. Di la palabra, ¿no? Para que yo me atreva a dar el paso de fe y poner mi pie en el agua. Y mientras escuchaba al Espíritu Santo hablar a mi corazón, me fue mostrado que ciertamente mi hermano Jesús ya caminó ese espacio, ¿no? Entre donde yo estoy, donde está Él,
como fue dicho aquí, y volvió eso el camino para llegar al Padre. Y es bien interesante, ¿no? Como, pues yo nunca me había imaginado el camino, ¿no? O sea, fue muy bonito cuando me llevó la revelación de, órale, pues ese camino es Él, ¿no? Porque es un camino vivo. Y pues cuando decían la palabra de no, pues es un camino angosto, ¿no? Pues me imaginaba un camino chiquito. Pero no entendía el significado de angosto hasta ahorita. Porque en realidad creo, o por lo menos lo que estoy escuchando a mi padre hablarme es, o se me hace una buena referencia, ¿no? Ese camino por el que voy a empezar a dar los pasos es el mar, ¿no? De esa historia que Dios guardó en su palabra. Y es bien interesante, ¿no? Porque a pesar de que Pedro no se cayó en sus primeros pasos, o si había una tormenta, y espero que algún día se haga una película de eso, ¿no? Sería bien padrísimo. Pues yo me imagino que no era tierra firme, ¿no? Sino estaba el agua pues así, ¿no? No se hundía, pero estaba así, moviéndose pues, ¿no? Como se mueve el mar, ¿no? O sea, ¿cómo se mueve el mar? Y las olas cayendo de un lado para otro, ¿no? Y los relámpagos por algún lado de la inmensidad del cielo. Y todo el firmamento entenebrecido por la noche, ¿no? O sea, sin tener buena visibilidad. Estaban en medio del océano, pues, ¿no? Pero me gusta ver a Jesús parado sobre la tormenta, firme, inamovible. A él no le estaba afectando. E invitó a Pedro a vivir esa misma experiencia, la experiencia de la vida eterna, la experiencia divina. Y hoy, yo no sé lo que Dios les habló a cada uno de ustedes, pero hoy estoy recibiendo de parte de mi Padre la invitación a caminar por ese camino que ahora estoy viendo como el océano, ¿no? Bajo todas esas circunstancias, que por mucho que se mueva el agua o mucha oscuridad que aparente que haya y muchas olas, muchos relámpagos, mucho ruido, yo no me voy a caer, porque Él está diciendo la palabra. Y si me llego a hundir, como le pasó a Pedro, es lo peor que puede pasar. Digo, es lo más peor que puede pasar, pero lo mejor que puede pasar es que Él no me va a dejar ahogarme. Me va a extender su mano, me va a sacar, va a decir, órale, síguele caminando, ¿no? Y ese camino vivo, estrecho, angosto, es Él. Así es como lo veo, pero me invita a vivir esa situación de ese camino en su realidad, en su existencia divina, ¿no? Y entonces sí, definitivamente para mí estoy escuchando nuevamente, Iván, di que diga la palabra específica para ti, ¿no? Para que tú le escuches, ¿no? Es lo que estoy escuchando, ¿no? Ya no vivas las circunstancias por tu lado, ¿no? Te invito a vivirlas divinamente. Te invito a que camines este camino, que soy yo mismo, ¿no? Lo vuelvo a escuchar otra vez, vuelvo a escuchar esa invitación. O sea, no sé si, como dice Marco, no sé si los hice más pelotas o si sí pude explicar lo que estoy viendo en el espíritu, pero
básicamente la visión que Dios me había regalado respecto a esa escena que quedó en las Escrituras, ahora la veo ejemplificada aquí. Y veo a Jesús como el mar y a la Trinidad, a la deidad en Cristo, en Dios, como hacia donde voy, la existencia divina, y el punto de partida lo veo pues como la barca, ¿no? O sea, el punto de comodidad, ¿no? En el que existe la gente en la realidad humana, ¿no? Así es como lo estoy viendo y pues recibo nuevamente esta invitación, ¿no? De mi Padre, de caminar por Él para llegar al Padre, de caminar con Él para vivir en la existencia divina, en la vida eterna, de caminar en Él. Y no importa que el camino sea estrecho, sea angosto, Él no me va a dejar ahogarme. Entonces creo que vale la pena dejar la zona de confort, ¿no? Vale la pena dejar la vida como la tenemos concebida, ¿no? Porque muchas veces la zona de confort no necesariamente es donde nos sentimos cómodos, ¿no? Sino es donde nos tienen aterrorizados nuestros temores y nuestros afanes. Y siendo hijos, seguimos teniendo vidas de esclavos. Porque recordemos que, como dice las Escrituras, ¿no? Cuando el hijo, cuando él es pequeño, en nada difiere del esclavo. Entonces, yo no sé ustedes, pero de repente yo dije, oye, pues sí soy tu hijo, pero tengo vida de esclavo. Tengo economía de esclavo, pienso como esclavo, hablo como esclavo, y no soy esclavo, soy hijo. Y fue cuando Dios me dijo, bueno, di que di la palabra, di que diga la palabra, que hable la palabra específica para tu vida. Y hoy me lo vuelvo a reconfirmar, ¿no? Y pues yo acepto, porque si quiero vivir eso que Él llama la vida eterna, pero aquí en la tierra, si quiero vivir la experiencia de caminar ese camino vivo, de caminar sobre el mar, de caminar sobre el agua, de caminar en la fe. Porque pues esa es la existencia divina, ¿no? Entonces, no tiene sentido seguir en esa zona de confort, no tiene sentido seguir en ese barquito. Aunque una gran mayoría ahí estamos, ¿no? O ahí están, o ahí estuvimos, no sé cómo decirlo. Pero eso es lo que yo escuché. Gracias. Gracias, Iván. En cada situación, la invitación de nuestro Padre está allí y la provisión que Jesús está dada. Entonces, lo que se va aclarando, creo, en todos nuestros corazones es ¿qué elijo? ¿No? ¿Participar de lo que Dios vive o negármelo? Y ya conforme el Espíritu Santo nos convenza de esto, pues se nos va a quitar la idea de, bueno, pues sí, yo sí quiero, pero ahora falta que Dios quiera. Él ya quiso, Él ya nos invitó, Él ya nos llamó y Él ya proveyó. Ahora nos toca a nosotros aprender a andar en este camino vivo y nuevo. Y todo lo que requiere nuestro Padre es que pongas tu corazón ahí, porque el camino es vivo y si tú lo eliges, te lleva al Padre. Así, haz de cuenta que es una cosa instantánea. Tú lo eliges, te lleva al Padre. Ya estás allí para vivir lo que te va a ser provisto en ese instante. Gracias, Iván, por compartirnos lo que tú estás viviendo. ¿Alguien más quiere
aportar algo esta noche. Recuerden que esto no es idea de ninguno de nosotros, sino es la voluntad de Dios. Él quiso amarnos. Él nos dio a su Hijo. Jesús quiso dar su vida. Y Él envió su Espíritu y estableció su pacto en la Escritura. Entonces, todo esto viene de parte de Dios a tu existencia. Ahora, a cada uno nos corresponde aprender a recibirlo, aprender a permitirlo, y ahora entendemos aprender a caminar como hijos. ¿Dónde caminan los hijos? En el camino provisto por Dios. ¿Qué es ese camino? Es Jesús. Y hoy hemos dicho, Jesús ya estuvo donde tú has estado, por lo tanto Él no ni se sorprende ni desconoce de dónde tú tienes que venir a Dios. Me encanta eso, ¿no? No hay asunto en lo que Él no pueda traerme al Padre. Ahora, a cada uno nos corresponde recibirle como tal. No estar buscando otros medios de acceso al Padre. Y mucho menos ignorarle y decir, es que no sé cómo llegar al Padre. Sino tener claridad en esta maravillosa provisión, en este maravilloso regalo que Jesús es, para que de inmediato podamos participar de lo que Dios es en todo lo que nuestro día contiene, todo lo que nuestra noche contiene. ¿Recuerdan lo que Marco nos decía? Estuvo batallando con querer mandar este correo y pensando que estaba luchando contra potestades, principados y demás. Se da por vencido, se va a acostar. En la mañana Dios le da indicaciones y Él provee el medio que ya estaba listo. ¿Qué está haciendo nuestro Padre? Pues enseñándole a su Hijo a caminar por donde está la provisión. En lo que el Padre ha ordenado, en lo que ha establecido. Efesios 2:10 dice lo siguiente: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Te invito a que observes eso. Para que andemos en ellas. Todo donde veas andar en el nuevo pacto, está hablando de andar el camino que Jesús es. Entonces, ¿qué quiere que vivas? ¿Qué quiere Abba que tú vivas en cada situación que enfrentas? Pues lo tiene provisto y te ha dado el camino. Aplica eso a tu vida. Permítele demostrártelo en vivo y a todo color. Cada vez más. Y eso va a generar en ti un descanso, una seguridad, una confianza, un gozo enorme. No importa si esta vez el camino va a pasar por el valle de la sombra de muerte, no pasa nada, es el mismo camino. ¿Te das cuenta? Si vamos a ir a la cumbre de una montaña o vamos a ir a lo profundo de un infierno, no pasa nada, es el mismo camino. El camino nunca cambia. Siempre es Jesús.
y Él te conduce a vivir a Dios. Siempre. Pues vamos a dar gracias, hermanos, por esto que Dios nos habla esta noche y vamos a permitirle a Él enseñarnos a caminarlo. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús. No solo como Redentor, no solo como Salvador, pero darnos a tu Hijo como nuestro ejemplo, nuestro hermano, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el pacto de nuestra vida contigo, y hoy le estamos conociendo como camino. Enséñanos a caminar en todo y para todo, el único camino provisto, camino vivo y nuevo que Jesús es y que siempre nos conduce a ti. Gracias, Padre, por hablarnos por tu Espíritu, al Espíritu de cada uno de los presentes y de los que verán este video por los medios que tú has dispuesto. Gracias porque estás cumpliendo esta palabra en cada uno de los que te creen. Y tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, tienes camino, tienes destino. Si vas durante tu día, te salen cosas, recuerda, no te confundas, no digas, ¿y ahora qué? Eso es desconocerte como hijo. Si vas a ser, Padre, gracias porque el camino es Jesús a ti. Estoy aquí contigo para vivirlo como tu hijo. Y esto va a ser realmente mucho más sencilla en nuestra existencia y mucho más fructífera. Así que, como hijos, andemos firmes en un camino seguro que se llama Jesús. Bendiciones a todos.